Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré haciendo la actualización del año 2024 de TIBA, cuáles son sus productos al momento de invertir, qué ha pasado en este último año. Recuerden que en el canal de YouTube he estado subiendo las actualizaciones de varias plataformas y también de las inversiones que realizo. He estado realizando un resumen mensual para que estén pendientes. Igual ya están subidos también en el canal. Entonces vamos a iniciar. Primero que nada, realmente la actualización que ven acá por medio de la página ha sido bastante buena. Antes lo que pueden ver, y si lo han visto en otros videos, no se veía la plataforma. Ya puedo, digamos, invertir, obtener información de todos los activos por medio de la página web y no directamente sobre la aplicación. Yo tengo una inversión con TIBA, ¿cierto? Vamos a actualizarla en este momento que está en experimentación. Es el de deuda corporativa, se invirtieron 100.000 pesos. Al día de hoy, como lo pueden ver acá en el portal, hay 110.127 pesos. Entonces, esta tabla que están viendo acá, pues no la actualicé como las otras, como lo pueden ver, porque para mí, digamos que no es interesante ver el rendimiento que tengo año tras año en el portafolio de experimentación, porque pues experimentación hace referencia a corto plazo. No me interesa a largo plazo, no sé, un fondo de deuda corporativa, evaluarlo por 2 años, no. Simplemente ya ahorita para estos meses que viene evalúo si es de mantener o no, si lo elimino o lo paso a mis otros portafolios. Entonces, ahora sí, ya hablando un poco sobre la plataforma, digamos que ya vieron algo de la inversión. Interesante en este momento el CDT, digamos que todavía hay ciertos problemas al momento como de rayar sobre el gráfico, pero lo que vemos acá es que hay un CDT de una rentabilidad de un 13.30. Interesante, posiblemente, ¿por qué? Porque básicamente la rentabilidad con la que finalizó el año pasado fue de un 9,28. Recordemos que las tasas de interés aumentan cuando la inflación está aumentando también. ¿Por qué? Porque es una medida de ayudar a reducir la inflación. Cuando la inflación disminuye, las tasas de interés también van a disminuir. Entonces es por eso que antes veíamos una inflación, un ejemplo, de un 4% y unas tasas de interés de un 8%. Es decir, que vuelvan a llegar a 14, a 13, a 15, como que no, es un poco complejo, a menos de que la inflación suba o siga subiendo por el transcurso del tiempo. Sin embargo, pues como lo ven acá, ese 9.28, yo por eso trabajo a nivel porcentual. Lo que busco es superar esa inflación. Entonces, de ese 9.28, lo que quiero es sacar una rentabilidad de un 13.28, ¿cierto? Sumándole el 4%. Entonces, posiblemente estemos hablando de que esa inversión en el CDT va a ser una de las inversiones que vaya a traer, ¿cierto?, al canal en estos días que vienen, aprovechando el porcentaje que me están ofreciendo, ¿cierto? Meterla aquí, digamos que en PBank posiblemente haga una casillita de CDTs, aprovechando todo lo que tiene que ver con rentabilidades, por lo que cumple mis objetivos iniciales. Entonces el CDT en este momento para mí está bastante interesante por los objetivos que tengo. En fondos de inversión colectiva, ya ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero lo que es TIBA Pocket y fondo de pensiones voluntaria, pues no es algo de lo que les puedo hablar, porque no es algo de lo que yo, digamos, que haya experimentado, por decirlo así. Antes que nada, pues recordarles que los fondos de inversión colectiva son un producto de Credit Core Capital. Algo que cambió a comparación de antes: en la plataforma usted puede elegir el fondo o la misma plataforma lo elige. ¿Listo? Algo que cambió es que nos mostraba como la rentabilidad que había obtenido, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, el fondo de deuda corporativa en TIBA me mostraban cuál era la rentabilidad que había obtenido al transcurso del año, y yo lo podía comparar con Credit Core Capital para ver cuál era la diferencia. En este momento pues ya no lo veo por ningún lado, entonces no puedo hacer la comparativa. Solamente voy a hablar directamente del fondo, y si me muestran una rentabilidad esperada, que como lo digo, si la rentabilidad esperada se logra cumplir tal cual como lo dicen ahí, posiblemente de todos estos fondos solamente dos me interesen, que viene siendo el deuda corporativa y el Innovación Latam. En cuanto a los portafolios, antes de desglosar ya los fondos,
Voy a hablar y es directamente los portafolios, es la composición de los fondos. Entonces vemos que este portafolio está compuesto un 50% de liquidez, que es el fondo alta liquidez, y otro 50% del fondo deuda corporativa y renta fija Colombia. Nunca he sido muy fan de los portafolios porque si el fondo deuda corporativa obtiene una ganancia, ¿cierto? El portafolio va a tener una ganancia menor, ya que su inversión solamente hace parte de un 25% del capital total. En cambio, si invierto en el fondo, pues estaría hablando de una ganancia, ya que más grande, por lo que la inversión está el 100% directamente en ese fondo. Entonces, los portafolios nunca me han interesado tanto. Obviamente, pues hay portafolios interesantes, creo que este es de los que más rentabilidad tiene, 12%, 11%, etcétera, etcétera. Como les digo, no se comparen con las rentabilidades del año pasado que hablábamos de un 15, un 22, un 17, no. Estamos hablando ya ahorita de rentabilidades más bajas porque la inflación ha bajado. Ahora sí, ¿cuáles son los mejores fondos que hay en este momento en TIVA? Obviamente pues están los primeros 4, ¿cierto? Que son de los que voy a hablar. Hay otros fondos también bastante interesantes. Sin embargo, me quedo con lo que comentó un suscriptor en el canal y es, no se trata de cuál fondo es mejor, sino cuál fondo se adapta a mí, ¿cierto? Todos los fondos son totalmente diferentes. Entonces, aquí me está diciendo que es el fondo que esperan más rentabilidad, el de Innovación LATAM, que esperan un 15.70% efectivo anual. Si le doy clic acá me va a abrir la ficha técnica y vemos el comportamiento del fondo. Me gusta también que me muestra las inversiones del fondo. Entonces Credit Core Capital LATAM, ¿cierto? En la parte de innovación vemos también unos índices, un ETF y pues vemos las otras inversiones que trabajan ellos. Acá también vemos una inversión en el Banco Bogotá, en Citibank, y que las condiciones que cobran ellos es un 2% de comisión anual sin un costo de transacción. Ya cuando vamos directamente al fondo, este es Innovación LATAM, entonces vamos a buscarlo, renta fija global, deuda corporativa, que es en el que yo invierto, y acá tenemos Innovación LATAM. Vemos primero que no estaba la rentabilidad en la parte inicial, pero sí vemos que una de las características que tiene es que es un portafolio agresivo, ¿listo? Y sin pacto de permanencia. No sé cómo lo trabajarán ahí con TIVA porque no sé cuál es el tiempo de permanencia que tengan ellos. Inició operaciones en noviembre del año 2022, es decir que tiene muy poco tiempo, ¿cierto? La inversión mínima y todo esto pues cambia precisamente por Credit Core Capital. Y también es importante entender que pues la rentabilidad posiblemente se vaya a ver disminuida con respecto a las fichas técnicas que ellos muestran. Entonces vamos a ver la última ficha técnica que subieron. Esta ficha técnica pues como lo digo es directamente desde la plataforma. Entonces lo más importante al momento de invertir, vemos que las comisiones y todo tal cual está ahí, pero en cuanto a las rentabilidades, vamos a ver que la rentabilidad del último año, ¿cierto? Fue negativa al parecer. Entonces, voy a aumentar acá, ¿cierto? Rentabilidad del último es efectivo anual, 69%. Hay dos tipos de participaciones, no sé si dependen del capital, pero lo que sí es que en el último año la rentabilidad estuvo negativa de este fondo. En los últimos meses sí fue positivo, supongo que por el perfil de riesgo que tiene este fondo. Es un fondo bastante agresivo, hablaríamos de volatilidades también bastante altas, miren, volatilidades de un 20%, un 19%, entonces es un fondo bastante volátil y pues la idea es compararlo con los otros fondos. Personalmente este fondo ya no me convence, o sea, siendo sincero, para mí este fondo por el tiempo tan corto que lleva en el mercado, por las gráficas que veo, por las comisiones que cobra y por la rentabilidad obtenida en los últimos años según el tipo de participación, no es muy, digamos que muy factible al momento de invertir.
me gustaría ver el otro fondo, que es en el que yo invierto directamente, que es el deuda corporativa. Este fondo, como pueden ver acá en la ficha técnica, entonces ya vemos unas características, una calificación, vemos que tiene un riesgo moderado, ¿cierto? Adicional a esto, no tiene pacto de permanencia. Por eso es que yo también he invertido en este fondo. La rentabilidad del último año efectivo anual supera los 2 dígitos, es decir, estamos hablando de por arriba de un 20%, dependiendo también directamente del tipo de participación. Adicional a esto, es un fondo que en los últimos 3 años ha sido positivo y que pues la proyección que se le da es bastante, digamos, de un 13%, pero pues no está mal, ¿no? Este fondo, digamos que como ya lo he venido mencionando en los otros videos, aquí vemos que las comisiones son diferentes también según el tipo de participación y son menores, entonces hay que aprovechar este tipo de cuestiones y es un fondo que está asequible también desde acá, desde TIVA, ¿no? Entonces ya cuando lo abrimos vamos a ver toda la información, puedo darle clic aquí en ficha técnica, vemos el crecimiento que se tiene al transcurso del año, vemos que es un fondo que busca invertir precisamente acá en nuestro país, entonces Banco Occidente, Banco de Vivienda, Banco Bogotá y con una comisión de un 1.50%. Entonces está bastante bien este fondo. Para mí es el mejor antes de ver los otros, realmente es el fondo en el que estoy trabajando todo lo que tiene que ver con experimentación, pero pues vamos a echarle una ojeadita a lo que es el Renta Fija Colombia, que también digamos que en el último año ha tenido una rentabilidad por arriba del deuda corporativa. Miren esa rentabilidad tan interesante. Adicional a eso, en los últimos 3 años ha terminado también positivo. Es un fondo moderado, al igual que el deuda corporativa. Quiero ver si invierte en algo similar. Esto es Renta Fija Colombia, ¿cierto? Entonces, quiero ver si al momento de invertir invierten también, digamos, en lo que es la vivienda, exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero en menor porcentaje. El crecimiento está bastante bien, las comisiones están bastante bien. Entonces también es un fondo que por lo menos se proyecta ser uno de los mejores también que finalizó el año pasado. Y por último, pues vemos el de Global, ¿cierto? Renta Fija Global, que este sí tiene la mitad de la rentabilidad. En los últimos 3 años como que ha estado, no ha sido positivo, por lo menos no ha tenido una ganancia muy significativa, también es de un perfil moderado y pues la comisión es la misma. Entonces, ya hablando directamente de los 2 fondos más interesantes de TIVA, me gusta este Renta Fija Colombia. Es más, lo voy a poner acá en seguimiento porque no lo tenía antes. Renta Fija Colombia, TIVA. ¿Listo? Porque no lo tenía antes y sí es interesante pegarle una ojeadita más a fondo a esta inversión porque las rentabilidades sí fueron, o sea, un 3%, de un 3 a un 7% más que el fondo anterior. Obviamente hablando de rentabilidades, este fondo es mejor, ¿no? Porque en el último año la rentabilidad fue mayor, pero también hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años el deuda corporativa ha tenido mayor rentabilidad que el Renta Fija Colombia, es decir que este fondo viene siendo más estable. Entonces aquí viene la pregunta, ¿yo qué quiero? ¿Una ganancia a corto plazo o una ganancia a largo plazo? En mi caso me quedo con esta inversión. Prefiero el deuda corporativa, que por lo que ven acá en los últimos años ha tenido un crecimiento más estable, ha sido más consistente con la inversión, a diferencia del Renta Fija Colombia, que aunque el año pasado sí tuvo una rentabilidad bastante interesantes, en los últimos años no han sido igual de significativas que el deuda corporativa. Sin embargo, pues es algo que hay que, como lo decía, depende precisamente de la inversión. Ya para finalizar, pues no se les olvide que TIVA tiene varias opciones de inversión interesantes. Lo más importante es pruébenlas, conózcanlas antes de llegar a invertir con millones y millones de pesos que, oiga, ¿será que es recomendable invertir 100 millones de pesos en el CDT de TIVA? Bueno, pues tiene que probarlo primero porque, oiga, ¿y qué hago si quiero invertir 50 millones de pesos en el fondo deuda corporativa? Pues
Eso ya depende de cada uno de los inversores, por lo menos en mi caso ya pues les di como la interpretación de lo que veo para este año para TIVA, aprovechar las oportunidades, quiero que sepan que estos CDTs así con esas rentabilidades y tener muy presente la inflación nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y que a final de año, por lo menos, aunque digamos yo meta cada TIVA, ¿cierto? Al CDT de TIVA y después de un tiempo lo quite, va a ser rentabilidad que va a ir sumando para mi portafolio poco a poco con esos CDTs y pues me va a ayudar a cumplir los objetivos. Espero les haya gustado el video, no olviden dejarme en los comentarios si ya invierten en TIVA o no, qué fondo les gustaría que hiciera el análisis. Ahorita estoy desglosando todos los de Bancolombia, pero posiblemente TIVA vaya a ser una de las que vaya a realizar también. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.